Correcto. Entonces, previo a la presentación, no sé si hubiera alguna participación, comentario, pregunta, lo que ustedes consideran alguna inquietud con relación al tema anterior de lo que es el enfoque o el paradigma cualitativo de la investigación. El- Les dejo ahí unos segundos para que alguien levante la mano. No, todo está bien. Gracias, Melissa, Sofía, Sara. Muy bien, gracias. Correcto, no hay dudas. Eso espero. Les comunico que ya el CEDE publicó el calendario oficial de exámenes parciales de este semestre. Si no estoy mal, a nosotros nos dejaron programado para el 4 de agosto, si no estoy. Voy a revisar ahorita rápidamente. No, no lo tengo descargado. Bueno, después lo voy a revisar, pero ustedes pueden ver, creo que en las redes sociales están las fechas y les publican todas estas actividades. Fíjense que no lo descargué, solo lo vi, pero todavía tenemos estos días para ir afinando y a más tardar ya el jueves les voy a indicar cómo va a ser la modalidad del examen, qué va a entrar al examen y cómo vamos a desarrollar algunas actividades asincrónicas del curso durante el periodo que van a llevar ustedes sus laboratorios, es decir, durante las 2 semanas aproximadamente que duran los exámenes parciales, ustedes tendrán asignados laboratorios presenciales y no vamos a tener clase, ¿verdad? Por situaciones obvias. Y así estaba ya previsto por el CEDE. Por lo tanto, yo les voy a ir indicando, pues para no perder mucho tiempo, estoy tratando de idear algunos mecanismos que puedan permitirlos avanzar y que ustedes tengan apoyos didácticos para abarcar algunos temas y no atrasarnos. Por hoy entonces el aviso es ese. Vamos a estar pendientes en el transcurso de esta semana. Hasta el jueves yo les hago llegar la información correspondiente. Entonces, tenemos nuestra presentación del día de hoy. Ok, ahí estamos. El tema que básicamente constituye el eje central de la investigación en nuestra facultad, aunque no es al 100%, como ya lo había mencionado, es la información e investigación en el enfoque cuantitativo. Recordémonos cómo era esta división del enfoque de la investigación, que teníamos el enfoque cualitativo o la investigación o el paradigma cualitativo que ya vimos, el cuantitativo que vamos a ver en estas clases de hoy y mañana, y que les comentaba que el profesor Hernández Sampieri había ya eh, introducido el término de enfoque mixto cuando tenía alguna combinación en la metodología de cualitativo y cuantitativo, que es factible hacerlo. Eh, Idealmente, las investigaciones dentro de nuestro quehacer como biólogos, como nutricionistas, se va a centrar en mediciones cuantitativas. Sin embargo, ustedes ya vieron la importancia en los ejemplos y lo que ustedes también amablemente compartieron. Hay algunas áreas en las que podría ser importante ampliar en estudios cualitativos o enfocarlos desde el punto de vista mixto. Hoy nos vamos a centrar entonces en este enfoque, en este paradigma, es un marco filosófico, también se puede ver desde ese punto de vista de lo que es la investigación cuantitativa. Y como
inicio para introducir al tema, tenemos pues un Menti. Ahí tenemos el código QR y la dirección web para que ustedes puedan ingresar a la plataforma Menti y van a encontrar, similar a lo que ya hemos hecho, un ejercicio de lluvia de palabras o nube de palabras y deseo que ustedes contesten dos palabras, pongan ahí dos palabritas que relacionen con ese término que hemos estado viendo, que es cualitativo. Perdón, cuantitativo, perdón. Entonces voy a dar un tiempo para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Esto creo que ya está activo. Esta primera diapositiva ya está activa. Pueden empezar a contestar de una vez. Ahorita estoy revisando yo en el celular y efectivamente ya aparece para que ustedes puedan responder esas dos palabras. Voy a dar un tiempo entonces y al terminar, sí vamos a quitar la diapositiva para ver los resultados y luego vamos a hacer una competencia sobre el mismo tema. Licenciado, disculpe. Solo no sé si está silenciado a propósito. Sí, perdón, no, perdón. Yo estaba hablando y había quitado el micrófono. Gracias por avisarme, Sofía, ¿verdad? Fíjense que les decía, mientras no me escuchaban, que las palabras están acá
algunas repetidas o significando lo mismo, ¿verdad? Cantidad, números, cantidades, datos numéricos, numérico. Si se dan cuenta, estas 1, 2, 3, 4, 5 palabras representan prácticamente la mayor parte de la opinión de ustedes. Y ahí tenemos otras como medible y en menor frecuencia, población, medición, cálculos, variedad, método, riqueza y abundancia, medida, porcentaje, variables, números. Es muy similar aquí, solo que no se tildó. Esa es una desventaja de las nubes de palabras y la vamos a ver en la clase específica de gráficas estadísticas, que si uno escribe una palabra de una forma y otra persona la escribe de otra, ya sea con tilde, sin tilde o con algún errorcillo adicional ortográfico, el sistema las registra como diferentes, ¿verdad? Entonces, cuantificable, ¿verdad? Cuantitativo, cuantificable. Me parece muy bien. Tengan en mente esta visión de cuáles serían esas palabras relacionadas con cuantitativo. Básicamente cantidad, números, ¿verdad? Y medición, ¿verdad? Medible, dice acá, ¿verdad? Ese es el otro que sigue en orden de frecuencia. Vamos a seguir con la otra diapositiva del Menti. Voy a dejar nuevamente en la pantalla. Voy a dejar nuevamente la presentación para que puedan ingresar. Solo voy a activar la siguiente. Ok, ya ingresaron bastantes de ustedes. Muy bien. Entonces ya está ahí la otra pregunta. Es una competencia. Esta competencia hay una pregunta. Muy bien, gracias. Ya están ahí con sus avatares. Voy a esperar otro ratito para que se puedan incorporar más. Lo que tienen que hacer es leer la pregunta y en 20 segundos seleccionar una de las 4 opciones que hay ahí. Quien gana la competencia es el que conteste no solo de forma correcta, sino más rápido. Y entonces vamos a ver el dashboard o el despliegue de la competencia posteriormente para ver quién gana. Muy bien, hay 14. Somos 20, por favor. Quienes les voy a poner nuevamente esto para quienes aún no pudieron hacerlo en la diapositiva anterior, puedan ingresar ahorita nuevamente. Ok. Entonces, ¿están listos? Tenemos 15 jugadores. Cuando yo les indique, perdón, muy bien, gracias. Va a comenzar el cuestionario. 16, muy bien, todavía ingresó alguien más. Muy bien, a la cuenta de 3 va a aparecer la pregunta y tienen 20 segundos. 1, 2, 3. Ah, no, eran 30 segundos. Muy bien, ya han contestado 13. Muy bien, ya faltan poquitos. Todos votaron. Muy bien, muchas gracias. Un poquito menos del tiempo necesario. Vamos a revisar primero cómo estuvo las respuestas y luego quién fue el ganador o ganadora. Ok, muy bien. La
Pues, pregunta era, para investigar si una dieta rica en frutas reduce la presión arterial, ¿cuál de los siguientes datos caracteriza mejor una investigación cuantitativa? La respuesta correcta era la B, la segunda, la presión arterial registrada antes y después de la intervención. Básicamente, esa sería la respuesta, porque lo que hace es operativizar en una forma medible la presión arterial. Las otras, pues, no lo hacen directamente. Recuérdense que el objetivo de la investigación es medir lo que uno quiere. En este caso era el resultado de la dieta en función de la presión. Por lo tanto, la medición de la presión era lo que se podía evaluar, medir, cuantificar, ¿verdad? La satisfacción expresada, eso es cualitativo. La descripción de los cambios percibidos también es cualitativo. Y las entrevistas es el método o el medio o el instrumento a través del cual se puede recabar información. Entonces, repito, la respuesta correcta era la segunda y vamos a ver ahora quién ganó la competencia. Muy bien, ahí lo pueden ver. Gisela fue la que contestó bien y más rápido. Felicitaciones, Gisela. Segundo lugar, Melissa y Sofía en tercer lugar, de ahí los demás. Los felicito. La mayoría entonces sí contestó bien la pregunta. Y ahora ya vamos a poder ingresar a nuestra presentación nuevamente para ir ya desarrollando pues, el tema con los conceptos y los elementos que caracterizan una investigación cuantitativa. Si no da tiempo de concluir el día de hoy, tengo programado seguir mañana, ¿verdad? Entonces, tenemos el mismo esquema, podríamos decir, de lo que era la investigación cualitativa. Vamos a ver algunos conceptos, elementos, como es la metodología, para posteriormente poder desarrollar algunos ejemplos que se pueden obtener en este tipo de investigación. Perdón. En esta frase hay algunas palabras que nosotros tenemos que irnos acostumbrando para asociarlas con la investigación cuantitativa. Básicamente es el proceso de medición, como indica allí, la clave o la pieza fundamental de todo proceso cuantitativo. Es decir, que los fenómenos pueden medirse y medirse de una manera, llamemos, sistemática o igual para todos los individuos que vayan a ser medidos, sean estos personas, características o cuantificaciones específicas que se hacen en la naturaleza o en diferentes aspectos de investigación, ¿verdad? Incluso habíamos mencionado que si se puede sacar una muestra de sangre de una persona, se puede cuantificar los lípidos, el colesterol, la glucosa, y el proceso por medio del cual nosotros obtenemos los valores es el proceso de medición. Entonces, las respuestas que nosotros obtenemos de un proceso de medición se llaman valores y está entre comillas. Ya vamos a ver por qué lo puse entre comillas. Una vez nosotros hemos obtenido valores de los aspectos que estamos midiendo, que se llaman variables, ya lo habíamos mencionado, entonces nosotros podemos realizar operaciones matemáticas y por consiguiente se puede aplicar la estadística. Es decir, que la estadística va a ser el elemento por medio del cual se hacen los análisis de la investigación cuantitativa y por eso es que se estudia la estadística. Como vimos en la investigación cualitativa, la estadística no tiene ninguna cabida, digamos, no tiene aplicación. En cambio, en la investigación cuantitativa sí, precisamente porque los valores que nosotros tenemos de las variables y de los procesos de medición pueden ser sujetos a operaciones matemáticas y se reducen eventualmente a números, como ustedes lo habían indicado en el Menti, ¿verdad? En la diapositiva de las palabras, números es básicamente el criterio matemático a través del cual la estadística se desarrolla y por ende aplicable a la investigación cuantitativa. Ahora, alguien puede ir más allá de lo que acabo de decir
y tratar de compartirnos por qué puse valores entre comillas. ¿Qué quise enfatizar con esos valores? Piensen en general, en cualquier variable, no solo cuantitativas en cuanto a su valor numérico, sino que cualquier otra característica que pueda ser medida y que puede adquirir valores. Nadie se anima. Fíjense bien, dos ejemplos muy sencillos. La edad. La edad puede ser un valor numérico. ¿Cuántos años tiene? 19, 20, 60, 65, 40, 45, 48. Incluso pueden haber elementos mucho más finos en el proceso de medición que nos indiquen decimales, por ejemplo. Entonces, ese proceso de medición a través del cual nosotros obtenemos números, el valor que adquiere cada elemento que nosotros estamos midiendo, pues va a ser un número. Esa es una situación. Pero ahora hablemos en términos de otro tipo de mediciones en los cuales los valores no son numéricos. ¿Alguien se le ocurre o puede dar algún ejemplo de una medición cuyo resultado no sea un número, pero que recibe el término de valor? Nadie se anima. Hablemos de las características sexuales, por ejemplo, de las especies. ¿Cómo se distinguen las características sexuales de las especies? ¿Cómo se denominan? A ver, los biólogos, alguien de biología, ¿cómo denominan las características que agrupan sexualmente? Hembra y macho, correcto, Melissa. O en este caso, esos son dos valores. Hay elementos que pueden ser medidos y determinados como hembras y otros como machos. Algunos son mucho más fáciles de detectar o de medir que otros, ¿verdad? En estos casos, los valores no son numéricos, sino que se les llaman categóricos, porque representan únicamente palabras. Si nosotros vamos a las preguntas que se hacen en algunos cuestionarios sobre opinión, ustedes van a ver respuestas de sí o no, de me gusta, no me gusta, o me gusta mucho, me gusta poco, etcétera. Cada una de esas son valores, pero que no representan por sí mismos números, sino que son cualidades, categorías. Entonces, aún así, no entran dentro de la investigación cualitativa, porque no es ese paradigma. Realmente estamos tratando de medir alguna característica en función de datos categóricos. Los procesos de salud-enfermedad, la clasificación de el estado nutricional según la OMS o EPS en los diferentes niveles, ¿verdad? Que van desde desnutrición normal o, ¿cómo se llama? Sobrepeso u obeso, ¿verdad? Esas son palabras. Cada una representa un valor diferente a otro, pero que no son por sí mismos números. El resultado de la medición no es un número, sino que es una categoría. Estos también son objeto de la medición cuantitativa, de la investigación cuantitativa. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer en un grupo de personas que se clasifican según el sexo, o en un grupo de animales que se clasifican según el sexo, o en un grupo de niños que los podemos clasificar de acuerdo a su estado nutricional? ¿Qué elemento piensan ustedes que se puede aplicar para que se reduzca esto a números y que podamos aplicar la estadística? Repito la pregunta. Si nosotros tenemos una serie de valores categóricos, cualidades, categorías,
hombre, mujer, machos, hembras, colores, incluso verde, amarillo, rojo, de alguna característica, por ejemplo, de madurez del tomate. Gisela, muy bien, cantidad o promedio. Aquí tiene la mitad buena y la mitad mala. La cantidad está bien, la cantidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos contar. Lo que está mal es el promedio, porque ahorita no es culpa suya, ¿verdad? Que a veces uno confunde estos términos estadísticos y precisamente en el curso vamos a aprender a diferenciar porque yo le decía que la mitad estaba bien y la mitad está mal. Quedémonos solo con cantidad y no entremos a promedio todavía. ¿Por qué razón? Porque yo en un grupo puedo contar cuántos machos, cuántas hembras hay de cierta especie que estamos analizando. Entonces, cada uno representa una unidad que se va sumando y vamos a tener al final 25 machos y 30 hembras. Ese 25 y ese 30 ya es un proceso que hemos desarrollado para poder cuantificar de alguna manera el valor no numérico que teníamos inicialmente. Y entonces eso se le llama conteos o frecuencias, ¿verdad? ¿Cuánta es la cantidad de elementos que caen dentro de cada categoría? Entonces, una vez nosotros sabemos que las categorías y la cantidad de individuos que están dentro de cada categoría puede ser contada y sumada, nosotros podemos aplicar también métodos estadísticos porque ya tenemos números. Entonces, por eso es que el término valor, entre comillas, representa tanto aquellas mediciones que efectivamente dan como resultado un número, las variables de las diferentes unidades de medida, talla, peso, las concentraciones de algún elemento, etcétera, las medidas antropométricas, las medidas morfométricas en el caso de la biología, ¿verdad? Que hacen morfometría, y ya en algunos casos, cuando lo que se determina son características categóricas, después tenemos que contar para poder asignar números a esas categorías. Entonces, lo del término promedio lo vamos a dejar todavía pendiente cuando veamos ya los conceptos de los tipos de variable en una semana y media, dos, vamos a ver esto y ustedes van a determinar que algunos valores se pueden promediar y otros no. Por eso a veces usar el término promedio no es correcto. Sobre todo cuando se trata de conteos, ¿verdad? Porque no podemos decir que hay 25.8 machos, ¿verdad? O 26.3 hembras. No, tienen que ser números enteros. Y entonces, cuando se habla de variables cuyos valores son categóricos, no se pueden promediar. Muy bien. Si hay alguna duda, por favor, no tengan pena de hacerlas, ya sea a través del micrófono abierto o me escriben ahí en el chat. Por lo tanto, la investigación cuantitativa, vamos en ella a utilizar el método científico en búsqueda de la explicación de los fenómenos que nosotros hemos observado y que hemos traducido a preguntas de investigación. Y lo ideal, lo que busca la investigación es establecer leyes o regularidades que expliquen los fenómenos en términos generales, ¿verdad? Que pueda generalizarse, no fenómenos individuales, ¿verdad? Que suceden fortuitamente, porque estos no pueden seguir alguna ley matemática. Y las leyes matemáticas que nosotros vamos a utilizar para ver si los fenómenos se repiten o si tienen ciertos patrones es la probabilidad. Entonces, esas leyes en las que expliquen la realidad se basa en función de información cuantitativa medible. Y al hablar medible es que podemos asignarle valores numéricos o valores categóricos. ¿Qué características podemos decir que tiene la investigación cuantitativa? Básicamente tiene tres elementos que son clave dentro de lo que se llama el razonamiento deductivo. Esto es filosofía o de la ciencia, ¿verdad? La axiomatización, la postulación y la comprobación. La axiomatización viene de la palabra axioma. ¿Alguien sabe qué es un axioma? En lógica, ¿verdad? Esta es lógica, tanto lógica matemática como la lógica filosófica, utilizan axiomas o se definen los axiomas. ¿Alguien sabe qué es?
Creo que era una verdad evidente. Correcto, David. Es una verdad que no necesita ser probada. Entonces, la primera parte que ustedes tienen que hacer para poder aplicar el método cuantitativo es hacer una revisión de literatura muy profunda, dentro de la cual ustedes van a tener todos los axiomas, todas las verdades y todo lo que ya se sabe del tema de investigación. Si ustedes necesitan hacer una investigación sobre la contaminación de los cuerpos de agua, por ejemplo, con mercurio, eh, no, sí, eso puede ser con mercurio, plomo o arsénico. Entonces, ustedes tienen que hacer una investigación previa de qué son esos elementos, por qué se llegan a desarrollar en lo que es la contaminación de los cuerpos de agua, qué los genera. Todos esos elementos que ya se conocen y que no tenemos que estar probando, son los axiomas sobre los que se basa nuestro tema de investigación. Entonces es importante siempre que nosotros hagamos esa revisión de literatura para poder conocer esas verdades de nuestro estudio, ¿verdad? En el área de nutrición, si van a hacer un análisis eh, proximal de alimentos o un análisis de los principales compuestos. Ustedes saben que ustedes me decían que son los micronutrientes, los macronutrientes, en ciertos alimentos, cómo se pueden distribuir estos micronutrientes, en algunos casos ya más específicos, qué alimentos son ricos en ciertos minerales o ciertas vitaminas, cuáles son más ricos en carbohidratos, pero eso no necesitan estarlo haciendo. Si ustedes lo que van a estudiar, por ejemplo, es los contenidos de azúcares en el banano, no necesitan estarlo probando porque ya ustedes saben qué azúcares van a tener presentes de acuerdo a los axiomas o literatura que ya lo ha probado. Lo que quizá nuevo ustedes quisieran aportar es hacer una medición para ver si cuántos serían las cantidades de los azúcares que hay. Luego tenemos postulación. Dentro del método científico ya habíamos mencionado que a partir de los objetivos nosotros podemos desarrollar la respuesta a la pregunta de investigación, que vendría a ser la hipótesis, ¿verdad? Después de los objetivos, la hipótesis. Ahí lo que hace el investigador es proponer o postular una posible respuesta. Y por consiguiente, la última fase ya es el proceso en la que comprobamos si ese postulado, si esa hipótesis, básicamente es lo que habíamos pensado o no. Entonces, conocimiento de los elementos teóricos o axiomas de nuestro tema, postular una hipótesis o una pregunta, incluso podría, en el caso de que haya alguna investigación que no podemos plantear hipótesis, la misma pregunta es el postulado, y la comprobación es tener los elementos necesarios para poder determinar si estamos en lo cierto o si la respuesta, cuál va a ser la respuesta a la pregunta. Generalmente, pero no es, como les decía, siempre en la investigación, la investigación cuantitativa quiere probar hipótesis. Hay diferentes niveles de investigación que vamos a ver más adelante y algunos, los más avanzados, sí prueban hipótesis, sin embargo, no es un común denominador de toda investigación. Hay investigaciones que no llevan hipótesis. Esto ha generado metodología de la investigación, quizá algunas discusiones, algunas que no se ponen de acuerdo, algunos metodólogos o investigadores, diciendo que unos que efectivamente, de acuerdo al nivel de la investigación o el alcance que se tenga, puede no llevar hipótesis un estudio, y hay quienes dicen que todas las investigaciones tienen que tener hipótesis, si no, no son investigación. Nosotros lo vamos a trabajar dentro de lo que sería el paradigma que indica que algunas investigaciones, de acuerdo a lo que se pretende, sí pueden tener hipótesis y otras no. Estas hipótesis se generan previamente en el proceso de postulación y lo que hacemos es evaluar si los datos que nosotros hemos recabado dentro del proceso de recolección y luego de su análisis dan validez o sustentación a esa hipótesis que hemos postulado. Otro elemento que sería característico, clave dentro de la investigación cuantitativa, es que
número de elementos que nosotros medimos es un factor crítico. ¿Alguien sabe cómo se le llama en investigación cuantitativa? Ya lo he mencionado quizá en algunas de las diferentes clases anteriores, pero ahora sí lo vamos a tratar de enmarcar dentro de lo que es nuestro proceso de investigación cuantitativa y estadístico también. ¿Cómo se le llama a esa cantidad de elementos que tenemos que medir, que es crítico para aplicar la investigación cuantitativa? Hay una palabra. Me imagino que ya la han de haber escuchado. Se le llama muestra. El número de elementos que se seleccionan para ser medidos en los procesos de investigación cuantitativa llevan el término genérico de muestra. Algunas muestras van a servir para poder hacer generalizaciones y entonces quizá ustedes hayan escuchado en algún momento de la representatividad de la muestra, ¿verdad? Una muestra representativa. Y hay unas muestras que no necesariamente tienen que tener un proceso de generalización y que solo nos sirven para hacer cálculos estadísticos y referirnos básicamente a lo que hemos encontrado sin hacer generalizaciones. Pero en ambos casos, el término que se usa desde el punto de vista estadístico y de investigación cuantitativa es la muestra, ¿verdad? El número de elementos que sirven para ser medidos. Y acá, pues, una característica adicional es que el proceso de indagación, es decir, la recolección de datos, es rígido, sistemático y se fundamenta en la medición. Y los procesos de medición tienen que ser igual en todos los individuos o elementos que estamos midiendo. Si vamos a hacer una evaluación morfométrica de una especie, por ejemplo, vamos a hacer todos los índices morfométricos de una gallina, o de cualquier otra ave, pues vamos a establecer un instrumento que nos permita establecer con precisión de esas medidas, la longitud del ala, el cuello, el pico, qué sé yo, todas las medidas que estamos haciendo se hacen con instrumentos precisos y de la misma forma, es decir, hay un punto de partida para medir el ala hasta un punto final y esa forma va a ser igual en cualquier gallina y cualquier persona que lo haga lo tiene que hacer igual. A eso me refiero a que el proceso debe ser sistemático y no puede cambiar. Al igual que en los procesos de medición en las personas, ¿verdad? Cuando se hacen evaluaciones morfométricas, también en este caso sería los índices corporales, ¿verdad? Talla, peso, para sacar el índice de masa corporal. Todo eso tiene que hacerse sistemáticamente de la misma forma. Ustedes ya lo habrán visto o lo van a hacer en breve cuando hagan sus prácticas y sus laboratorios específicos en nutrición. Incluso cuando se hacen mediciones de calidad, por ejemplo, en alimentos, todo lo que sería la industria de alimentos, las mediciones de los diferentes compuestos que tiene un alimento y su contenido nutricional tiene que hacerse a través de mecanismos fiables y de la misma manera. Cualquier situación dentro del proceso es rígida y no cambia. Porque recuérdense que lo que estamos haciendo es aplicando los criterios del pensamiento estadístico, tratando de reducir o controlar variaciones no esperadas o inesperadas que pudieran suceder si los procesos de medición no son iguales, ¿verdad? Si a mí se me ocurre hacer de una forma y a otra persona de otra, habría variación, pero es una variación no debida a la medición en sí, sino al proceso erróneo de su aplicación, ¿verdad? Entonces, si hacemos procesos sistemáticos, estamos reduciendo fuentes de variación que no deseamos o indeseables. Entonces, el propósito de la investigación cuantitativa, ya habíamos mencionado, que es buscar regularidades, leyes, elementos que nos permitan establecer patrones de comportamiento de las variables, ¿verdad? Es fundamentalmente, ¿verdad? No patrones de comportamiento de las personas, sino es cómo se comportan las variables en función de analizarlas
utilizando la estadística y la probabilidad. La estadística, pues ya lo indicaba, es básicamente el elemento clave para el análisis de los datos cuantitativos, porque nos da estándares de validez y confiabilidad. Una estadística bien aplicada, de acuerdo al plan que se ha desarrollado, pues le va a dar sustentación al estudio. Ya lo habíamos mencionado en la última parte de la presentación del pensamiento estadístico, ¿verdad? En lo que da la sustentación, la validez más la ética. Todo eso nos da el análisis estadístico bien aplicado para que nosotros tengamos confianza en que los datos fueron bien procesados y que los resultados obtenidos van a reforzar con evidencia objetiva nuestras conclusiones del estudio. Entonces, vemos también, en contraparte a lo que es la investigación cualitativa, que en este caso la cuantitativa tiene como característica que el conocimiento se construye con base en la realidad externa al individuo, es decir, quizá los niveles de colesterol están altos porque una persona tiene hábitos alimenticios pues no muy buenos y quizá producto de condiciones cualitativas, fíjense, desde el punto de vista paradigma cualitativo, que hacen que consuma ciertos productos que le van a elevar el colesterol. Pero el nivel de colesterol en sí, que es lo que a mí me interesa, es ajeno a esa situación. Es decir, la cantidad de colesterol es un producto del metabolismo de las personas y de lo que consumen. Y entonces los valores del colesterol no tienen nada que ver con las creencias religiosas, con el comportamiento de la persona en función de los aspectos que veíamos en la investigación cualitativa. Y por otra parte, el investigador, ¿verdad? No interviene en la interpretación de esos datos que se obtienen, sino que básicamente el instrumento de medición es el que nos está indicando los valores. Entonces, todo esto es la realidad externa, tanto de los individuos que estamos midiendo como del investigador, ¿verdad? No interviene el investigador en interpretar, ¿verdad? Los valores numéricos o ponerlos, ¿verdad? Interpretarlos sí, ¿verdad? Porque podríamos saber que es alto, que es normal, pero decir específicamente en el proceso de medición cuánto, ahí no interviene el investigador, ahí interviene un instrumento fiable, claro, que maneja el investigador, pero cualquiera lo va a poder manejar igual y va a tener el mismo resultado. La estadística busca generalizar y obviamente si nosotros seguimos una serie de pasos rígidos, de procedimientos, ustedes han visto en los protocolos de investigación, en los artículos científicos, si han tenido la oportunidad de leer artículos científicos en la sección de materiales y métodos, nos dicen con bastante rigidez y exactitud qué hicieron los investigadores, cuántos elementos se combinaron para hacer una reacción química, en qué proporción, qué método, qué aparato se utilizó para hacer alguna medida, si hay alguna situación específica nueva, los investigadores están obligados a explicarla en su artículo para que cualquiera pueda replicar ese estudio. Y al replicar no quiere decir que sea exactamente los resultados iguales, sino que todo el proceso metodológico conlleve a obtener valores bajo los mismos estándares de confiabilidad que obtuvieron los que están publicando, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la replicación de un estudio, porque a veces uno tiende a decir réplica es igual, ¿verdad? Pero no necesariamente. Desde el punto de vista de investigación, un estudio replicable es aquel que puede arrojar resultados confiables dentro de los mismos procesos de medición que han hecho otros y que nos lo cuentan a través del proceso de materiales y métodos con todos los detalles posibles. Claro está que algunos casos en las revistas científicas no van a estar tan detallados, pero cada vez se pide con bastante, como dijéramos, rigurosidad por ciertas revistas, que si hay procedimientos que son críticos en una investigación, estos sí se detallen. Y si no se detallan porque son muy largos en el
artículo que se publica, siempre hay una sección que se llaman documentos complementarios o material complementario. Y entonces ese material complementario no forma parte del artículo, pero sí está dentro de la misma revista con un enlace al cual nosotros podemos acceder y a ver con detalle lo que son estos procedimientos que no pueden ser resumidos. Entonces, básicamente el otro elemento que yo había mencionado es la evidencia. Los datos constituyen la evidencia, por lo tanto, la investigación cuantitativa se basa en esa evidencia, que son los datos medibles de los fenómenos. ¿Cómo se diseña una investigación cuantitativa? Como les decía al principio, o hacia de la diapositiva anterior, el proceso es objetivo y no subjetivo, que sí forma parte de la otra investigación cualitativa. Entonces, esa objetividad representa elementos externos a los individuos, es decir, en los cuales sus creencias, sus conocimientos, sus actitudes y todo lo que pueda ser su interior, no forma parte del proceso de medición. El proceso de medición se basa en elementos objetivos, aun cuando este sea un instrumento en el que le pregunte a una persona cuánto le gustó el sabor de un nuevo producto alimenticio. En las escalas de medición, las escalas hedónicas se llaman, ¿verdad? Creo que ustedes las conocen en el análisis sensorial de alimentos. Una persona, un juez o incluso un usuario puede decir de 1 a 5 qué tanto le gusta o le disgusta el sabor, el olor, el color de un producto. Aún en esa situación, el hecho de tener respuestas 1, 2, 3, 4, 5, o me gusta, no me gusta poco, me gusta mucho, esas categorías ya representan medición. Entonces, aún en ese tipo de respuestas, los elementos de medición son una forma en la cual nosotros podemos determinar esas características que no son visibles o medibles desde otro punto de vista. Entonces, todo eso se hace independientemente del investigador, de las personas. El investigador no tiene nada que cambiar dentro de los procesos de medición según sus creencias o sus sentimientos. Por lo tanto, indaga sobre la realidad externa y autónoma del investigador. Los mismos resultados puede ser que tenga una persona que es atea, otra que sea budista, otra que sea maometana. Cualquier científico, su realidad interna no tiene nada que ver con los procesos de medición y los procesos de análisis estadístico dentro de la investigación cuantitativa. En cambio, sí mencionábamos que estas situaciones sí pueden afectar a la cualitativa, porque el investigador sí aporta esos elementos culturales, de creencias sociales, económicos, políticos, a su interpretación. Acá no, acá esto es independiente totalmente. La medición, de nuevo, es el pilar de la investigación cuantitativa. ¿Y qué pasa con la realidad interna? La realidad interna sí puede modificarse en función de los hechos objetivos que representa la investigación cuantitativa. Ejemplo, la teoría de la evolución. La evidencia que presentó Darwin de los diferentes estudios que hizo en las Islas Galápagos y en sus viajes en la, ¿cómo se llama? Beagle se llamaba su barco. Toda esa evidencia vino a conmocionar a la Inglaterra victoriana en el siglo XVIII, si no estoy mal. ¿Por qué razón? Porque las creencias religiosas se contraponían a los elementos evolucionistas. Sin embargo, poco a poco muchos fueron cambiando su forma de ver y su realidad interna pudo haberse visto cambiada de acuerdo a las evidencias que aportó la teoría de la evolución. Entonces ahí una investigación cuantitativa puede cambiar siglo XVIII, creo que, perdón, yo me había puesto
siglo XIX, vamos a ver, 1800 principios, no me acuerdo. Pero ahí ustedes mirarán cuándo fueron los viajes de Darwin, ahorita se me hizo un poquito de bolas. Sin embargo, pues entonces esa situación de la investigación cuantitativa puede venir a cambiar paradigmas cualitativos, ¿verdad? La creencia de que la Tierra era plana, ¿verdad? Pudo haberse establecido por ciertos criterios de tipo religioso dentro de lo que era la filosofía de los diferentes pueblos que creían que la Tierra era plana, que creían que era sostenida por unos elefantes o por una tortuga, ¿se recuerdan esas teorías? Cuando vino a partir de los viajes de Colón y luego los viajes de Américo Vespucio y la desarrollo de los mapas, que son evidencia cuantitativa, aunque no pareciera, son evidencia cuantitativa, pues cambió este paradigma. Acá tenemos, al igual que en el caso de la investigación cualitativa, un esquema dentro del cual nosotros vemos cómo se desarrolla el proceso cuantitativo según Hernández Sampieri y colaboradores. Fundamentalmente va a partir de la idea de investigación, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la axiomatización, acá revisión de literatura y desarrollo del marco teórico. Nosotros vamos a determinar con base en eso y la pregunta de investigación cuál es el alcance del estudio. Aquí entrarían los objetivos, la hipótesis, si necesariamente va a llevar hipótesis y no solamente objetivos. Desarrollamos la investigación a través de un diseño que nos defina la muestra, ¿verdad? Cuánto y cómo vamos a obtener los elementos a ser medidos. Todos los procesos de recolección de datos están dentro de este diseño de investigación, ¿verdad? El desarrollo del diseño. No solamente es la selección y muestra, aquí entran lo que son los instrumentos de medida, qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, en qué unidades, etcétera. Los instrumentos de recolección de datos se deben definir, si es un cuestionario, cómo van a ser las preguntas, cuáles van a ser las preguntas y las respuestas, etcétera. Luego que hemos definido el diseño, con estos aspectos, recolectamos los datos, se analizan, aquí entra la estadística también, y la elaboración del informe final con las conclusiones, recomendaciones, etcétera. Como ven, y en forma diferente a lo que era el método cualitativo, acá las flechas solo van en una dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso, aparentemente, según Hernández Sampieri, es unidireccional. Es decir, que una vez hemos pasado a una etapa o una fase, no podemos regresar. ¿Se recuerdan que en la cualitativa habían puntitos que nos indicaban tanto al inicio como al final de cada vínculo que podíamos regresar a una etapa y que todo se retroalimentaba de una revisión de literatura, un desarrollo de elementos teóricos constante? Acá el desarrollo de la literatura siempre se hace antes. Luego puede haber una segunda fase de revisión de literatura cuando nosotros querramos hacer la interpretación en la discusión, pero fundamentalmente la axiomatización es antes. Sin embargo, les decía que este proceso puede tener una excepción en esta fase que vamos a marcar acá en este óvalo que aparecerá ahora. Si nosotros en la recolección de datos notamos que hay inconvenientes, problemas, y que esto va a afectar de alguna manera el diseño o la muestra, puede y debe uno estar en la disposición de regresar en esta parte. Es la única parte que admite que podamos regresar y replantear el diseño, replantear el número de muestra, porque si seguimos teniendo el problema, muy probablemente, como vimos en la última diapositiva del pensamiento estadístico, probablemente el diseño se echa a perder, se estropea. Y si tenemos un diseño malo o la muestra mala, todo lo que siga acá va a estar también mal. Entonces, si nosotros notamos dentro del proceso de recolección de datos que hay muy poca respuesta de las personas, que no encontramos en los senderos que habíamos trazado las especies que queríamos, que el lugar era inadecuado, podemos cambiarlo.
pero no sigamos adelante y después tener un informe muy vacío en la que no tenemos información, no se logró, ¿verdad? Esa justificación podría ser válida, pero si nosotros nos estamos dando cuenta que está sucediendo y que podemos modificarla, es válido que ustedes regresen a estos pasos previos, a las 6 y a las 7, para poder rectificar y que podamos tener al final datos válidos y obviamente un análisis y una interpretación adecuadas. Entonces acá se puede regresar, es totalmente factible. Para terminar por hoy, vamos a dejar acá como resumen de los elementos para recordarnos: muestras numéricamente válidas, instrumentos de medición confiables y válidos. El proceso es sistemático, ordenado, lógico y replicable. Como se dan cuenta, esto ya es el resumen. Vamos a aplicar criterios estrictos en el control de sujetos y las variables, no a nada subjetivo. Vamos a aplicar el análisis estadístico y las conclusiones se van a realizar con base en la evidencia. Les dejo este Menti para que, si pueden contestarlo, mañana vamos a ver las respuestas. Es exactamente la misma pregunta que les hice al principio, perdón. La misma pregunta que les hice al principio de la lluvia de ideas, y con eso terminamos. Falta un minutito. Les voy a pedir que se tomen estos 2 minutitos y un poquito más, ya son las 2, para responder de nuevo, pero no respondan igual. Ahora analicen mejor, más a fondo, de acuerdo a lo que vimos en el aspecto teórico, y ahora, si no cambiaron, pues puedan poner las mismas palabras, pero si en algo cambió sus respuestas iniciales, pueden hacerlo ahora. Entonces, el Menti que estamos compartiendo es exactamente la misma pregunta de lluvia de ideas, para que ustedes ahora respondan 2 palabras relacionadas con el término cuantitativo, pero a la luz de lo que vimos en la teoría previa. Mañana vamos a revisar y a contrastar las 2 respuestas y vamos a entrar a los ejemplos. Entonces los dejo con el Menti, les agradezco, les pido disculpas por los 2-3 minutos adicionales que se van a tomar en el desarrollo de la respuesta final, pero sí había pensado que llegáramos hasta aquí, ¿verdad? Entonces quisiera completar el día de hoy el tema con esta última pregunta. Bien, les agradezco su paciencia y su participación del día de hoy. Solo quiero revisar rapidito cuántos van participando ahorita. Ya hay respuestas. Ya hay respuestas. Entonces, que tengan muy feliz tarde. Nos vemos mañana. Voy a dejar de grabar y más tarde o mañana temprano subo la grabación a la plataforma. Gracias, feliz tarde. Para servirles, feliz tarde. Hasta mañana. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente.